Cordial saludo. Vamos a mirar la competencia y evaluación del auditor interno de calidad. Este proceso de auditoría genera confianza y objetividad y también se pueden lograr o alcanzar los objetivos propuestos dependiendo de la competencia de los auditores y de las personas que yo estoy formando, que participen en la planificación de las auditorías, o sea, de todo el equipo, la competencia también debe evaluarse en ese proceso, en el comportamiento personal de los auditores, la capacidad para aplicar conocimiento, las habilidades adquiridas durante el proceso de educación, experiencia laboral, en la formación como auditor, en la experiencia de auditorías, entre otros. De igual forma, se debe tener en cuenta la evaluación de la competencia del auditor, que debe planificarse, implementarse documento acorde al programa de auditorías. Entonces yo tengo mi programa, pero también debe ser una evaluación objetivo, coherente, imparcial, fiable, que permita hacer una retroalimentación y un fortalecimiento de competencias de los auditores. También debo tener en cuenta la competencia del auditor en el ver la necesidad frente a una auditoría. Digamos, yo tengo que tener en cuenta cuando voy a hacer la selección en el tamaño de la empresa, la complejidad del proceso, las disciplinas que voy a auditar, o sea, si voy a auditar salud, ambiental, seguridad en el trabajo, o sea, cuando yo vaya a mirar la competencia del auditor, tengo que seleccionar un auditor competente. Los requisitos también, o sea, que sean relacionados con sus requisitos, la incertidumbre del logro de la auditoría, entre otros. Bueno, un primer aspecto que se tiene en cuenta es el comportamiento personal. Entonces, en el comportamiento personal del auditor es importante tener en cuenta un auditor ético, que sea imparcial, sincero, honesto, discreto, de mentalidad abierta, dispuesto a considerar ideas y puntos de vista alternativos, o sea, el punto de vista de otro y respetar ese punto de vista y mediar en un momento dado. Ser diplomático, tacto con las relaciones interpersonales. O sea, no debo imponer mis apreciaciones personales ni mis valores personales. Ser perceptivo, consciente y capaz de entender situaciones. Ser un auditor versátil, capaz de adaptarse fácilmente a situaciones. Tenaz, es persistente y orienta el logro de los objetivos, o sea, se pone con todas las tareas que se planificó a cumplirlas. Un auditor decidido, capaz de alcanzar las conclusiones oportunas basadas en análisis y razonamiento lógico. Seguro de sí mismo, capaz de actuar y funcionar independientemente a la vez que interactúa eficazmente con los otros. Digamos, en este ejemplo es que yo digo, bueno, es una no conformidad y los otros me van a hacer tener en cuenta que no es no conformidad. Yo tengo que estar seguro de lo que preparé, lo que planifiqué, lo que estudié. Si tengo que remitirme al documento inicial para poder justificar, pero seguro de la preparación que yo hice. Tiene que ser un auditor firme, entonces capaz de actuar de manera responsable y ética. Esta firmeza en ocasiones nos va a generar que no nos vamos a volver populares o vamos a perder nuestra popularidad o también vamos a causar desacuerdos o confrontación con el auditado, entonces tenemos que aprender a manejar eso. Ser abierto a la mejora, dispuesto a aprender de las situaciones, y que se esfuerce por conseguir los mejores resultados para la auditoría. Abierto a las diferencias culturales, o sea, ser observador y respetuoso con la cultura del auditado. Ser colaborador, es decir, interactúa eficazmente con los demás, incluyendo a su equipo auditor y al personal que estoy auditando. Entonces es importante tener en cuenta, tanto en la selección como auditor, cuál es el comportamiento que yo debo tener. ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades que debe tener un auditor? Entonces están los genéricos. En los genéricos pues se clasifican en estos. Entonces yo tengo cuáles son los que cualquier auditor debe conocer: principios, procedimientos, métodos de auditoría. Entonces en digamos, el auditor es capaz de aplicar
digamos, los métodos, la planificación, como casi todo lo que aprendió en el curso de auditoría. Los procedimientos, llevar a cabo un horario acordado, una planificación. Una anécdota es que en una empresa tenían una auditoría de gestión humana programada para mediodía, 4 horas, y el auditor duró 3 días auditando el procedimiento. Ahí falló el auditor por no cumplir la planificación, la alta dirección que lo permitió y el coordinador o líder de auditorías que tampoco cumplió la planificación. Llevar a cabo la auditoría entre el horario, establecer prioridades y centrar temas de importancia, recopilar información mediante entrevistas eficaces, escuchando, observando, revisando los documentos, los registros, entre otros. Poner a consideración opiniones de expertos, o sea, si yo tengo duda en algo, es importante consultar con un experto. Tener técnicas de muestreo y sus consecuencias, o sea, yo digo, de 100 historias o de 100 documentos voy a revisar solamente 5, entonces es una muestra muy pequeña, entonces así mismo asumo la consecuencia. O también 100%, pues no me va a alcanzar el tiempo para revisar toda la documentación en un 100%, entonces tengo que tomar una muestra. Tener la pertinencia y exactitud de la información que yo estoy recopilando, tener la suficiente evidencia para soportar hallazgos menores, fortalezas y determinar las conclusiones de la auditoría, evaluar factores de documentos de trabajo, o sea, que yo esté registrando que se ha ordenado en mis documentos, también mantener la confidencialidad y seguridad de la información, ser muy prudente, comunicar eficazmente por oralmente o por escrito situaciones presentadas, comprender los tipos de riesgos que tenga la auditoría. Esos son como los procedimientos generales y principios que debo tener en una auditoría. Entonces, cuando yo vea a un auditor, tengo que estar pendiente de aplicar cada uno de ellos. También tengo dentro de genéricos lo específico de un sistema de referencia. ¿Qué significa? Lo que yo estoy auditando, los conocimientos y habilidades del área que puedo auditar y que tengo la capacidad de auditar. Por ejemplo, una norma, si es 9001 ambiental, 9001 calidad o 14001 ambiental, o el decreto o la normatividad para seguridad en el trabajo, bueno, entre otros. La aplicación de normas, la interacción entre esos sistemas, o sea, cómo yo puedo interactuar uno y puedo relacionar uno con el otro o puedo integrar uno con el otro. La jerarquía de los documentos, o sea, yo estoy auditando 9001, pero me encuentro con documentos de ambiental, o también puedo tener 9001 y me encuentro con documentos de seguridad en el trabajo legales, entonces prima lo legal. La aplicación de documentos en situaciones de auditoría, bueno, específicos a una norma o a un sistema. El contexto de la organización, entonces el tamaño, las funciones, cómo se mueve la dinámica institucional, los conceptos propios, el contexto cultural, social, bueno, entre otros. Y los requisitos legales, contractuales aplicables del auditado o del procedimiento. Entonces, esto es clave porque recuerden que lo legal está prima sobre la norma, la legal no es negociable y lo legal yo le tengo que dar cumplimiento 100%. Entonces, si yo voy a auditar un proceso, yo tengo que hacer una revisión previa o volverme experto en esa parte legal para poder venir a auditar. Bueno, entonces ya tengo los genéricos. Los específicos de una disciplina, entonces ya son conocimientos de un sector, por ejemplo, conocimientos de un sector en salud o conocimientos en un sector en educación o en procesos sociales o conocimientos no sé, en una institución de formación para el trabajo. O sea, son los específicos de la disciplina y en esa disciplina pues también le tengo que aplicar esto mismo. Exactamente lo mismo, tiene que aplicar. Tengo que mirar lo legal, cómo se mueve el contexto institucional, qué norma de calidad me está aplicando, bueno, entre otros. Los genéricos del líder del equipo auditor, entonces, los conocimientos es, por ejemplo, tener unos conocimientos y aplicar lo que es un buen liderazgo, equilibrar fortalezas y debilidades en un miembro de auditor, perdón, en unos miembros de un equipo de auditores.
mm, tener buena relación en armonía con mi equipo, tener la capacidad de planificar y cumplir lo que he planificado, gestionar muy bien la planificación, cuidar de mis auditores, velar por su integridad, por su salud, bueno, entre otros. Mm, Prevenir conflictos cuando sea necesario, o sea, ser un mediador entre las personas. Y cuando yo voy a auditar sistemas de gestión que tratan múltiples disciplinas, me refiero, yo voy a auditar calidad ambiental y seguridad en el trabajo. Es muy difícil que la persona sea totalmente experta, a no ser que haya realizado estudios y tenga certificación de los tres, pero el auditor al menos debe conocer uno de los tres, como mínimo, una disciplina de estas, y de pronto ir con otra persona o tratar de interactuar en sinergia con los otros sistemas. El equipo de auditores en este caso deben de tener variedad en disciplinas, o sea, y también límites de conocimientos y habilidades. O sea, si yo no soy experto en riesgos, pues no me puedo imaginar que es un riesgo, sino tengo que tener la formación específica. Entonces son las formaciones, los conocimientos, habilidades que deben de tener los auditores para auditar un sistema. Con respecto al logro de la competencia del auditor, debo tener en cuenta lo siguiente, o sea, los conocimientos y habilidades del auditor pueden obtenerse de la siguiente manera. Una, la educación formal, formación y experiencia que contribuya a mis conocimientos y habilidades de la disciplina en el sector. Entonces, por ejemplo, si yo voy a auditar educación, pues entonces debo ser licenciado, debo tener estudios formales con respecto a educación. O sea, debo tener claridad en eso. Los programas de formación cubren conocimientos y habilidades del auditor. O sea, los programas de formación es eso, digamos, la institución puede generar unos planes de formación específicos para el auditor o no específicos sobre determinada legislación. Y ahí está, en ese equipo están mis auditores, donde ya están formados en ese aspecto. Lo que tenga que ver con experiencia en la función técnica, entonces todo lo de gestión profesional, ejercicio, toma de decisiones, solución de problemas, comunicación con la alta dirección, con clientes, con partes interesadas, o sea, que tenga un amplio conocimiento de la empresa y de sus actividades y experiencia adquirida en el, digamos, en una auditoría. Entonces aquí es importante tener en cuenta que yo hago mi curso de auditores y primero debo de pasar por un proceso de observación y de acompañamiento para ya calificarme o poder auditar ya después solo o hacer parte de un proceso principal de auditoría. Pues en esos aspectos es importante tenerlos presentes. En la selección y evaluación de auditores, entonces la norma 19.011 en la versión 2012 nos da, digamos, un modelo de algunos métodos de evaluación de auditores. Por ejemplo, yo le puedo hacer una revisión de registros, o sea, verifico su educación, formación, credenciales profesionales, experiencia en auditoría. Entonces digo, ya tengo un auditor calificado. Hago la retroalimentación, entonces digamos yo veo a partir de los resultados que me dan de auditoría y del comportamiento y lo retroalimento, de así mismo puedo ir mirando si cumple el perfil o no cumple el perfil. Voy a dar un ejemplo claro, digamos, está haciendo un curso de auditoría y dice, ay no, qué pereza hacer ese curso de auditorías, entonces pues es un perfil que no me va a servir porque significa que también cuando vaya a hacer mis auditorías me va a dejar la mitad del proceso sin terminar. Evaluaciones de desempeño, evaluación de pares, que no hayan quejas del auditor por parte del cliente. Yo también puedo evaluarlo por medio de una entrevista. Puedo hacerlo por observación también, por medio de juego de roles, acompañar una auditoría donde él esté para poder hacer la evaluación y la retroalimentación. Lo puedo hacer por un examen oral o escrito, o la revisión del informe de auditoría, la retroalimentación del auditado, entre otros. Y el mantenimiento y competencia del auditor, pues yo constantemente debo mantener estas competencias del auditor, relacionado con mi diapositiva que expliqué en el numeral 3, a nivel institucional, a nivel de equipo de mis auditores, o también a partir de las evaluaciones individuales, pues entonces miro a cuál de estos puntos lo quiero formar.
Bueno, un abrazo, gracias.